semana estudiamos la lección que se titula Jesús abre el camino a través del velo. Y esta lección se está refiriendo a, voy a escribir aquí, al santuario de, al tabernáculo, voy a escribir aquí, el santuario y esto fue establecido o diseñado por Dios y le fue dado a Moisés para que Moisés tuviera un recurso didáctico de lo que era la salvación, porque el pueblo de Israel acababa de salir de una esclavitud. El pueblo de Israel llevaba años en Egipto, sirviendo a los egipcios en una situación extrema de esclavitud. ¿Qué significa esto? Durante todos estos años, el ser esclavo los había condicionado a no tener que pensar, sino a obedecer. Acordémonos que los métodos de Satanás son mentiras, miedo y coerción. Y esta metodología del enemigo era el pan nuestro de cada día del pueblo de Israel. Era una situación extrema. De repente, Dios le da libertad al pueblo de Israel y utiliza a Moisés como guía. Ahora, ¿qué ocurre? Se pasa de esta opresión a la metodología de Dios, que es amor, verdad y libertad. Y entonces realmente se sale de la oscuridad, en todos los sentidos, hacia la luz y a la luz del mediodía, metafóricamente hablando, y son dos extremos completamente opuestos. Entonces, ¿qué hace un esclavo que no conoce otra cosa sino esclavitud? El esclavo no sabe qué hacer. Es un pez fuera de agua. Se asusta, se incomoda, porque somos seres. De su libertad, de su posibilidad no sabe decidir. No, por primera vez tiene que decidir. No sabe cómo se hace, cómo se logra. No sabe interpretar, y por eso esa gráfica es tan... No sabe interpretar, no sabe comprender su entorno. Y curiosamente, Dios en su infinita sabiduría y en su amor, no los lleva a un lugar bonito, lo lleva a un lugar vacío. ¿Por qué creen ustedes que lo lleva a un lugar vacío? Porque el desierto está vacío. En el desierto no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, ellos necesitaban descubrir a Dios. Tenían que descubrir a Dios, pero Dios puede ser encontrado en la naturaleza, que es su segundo libro. Había un proceso. Un proceso, ok, pero ¿por qué no pudo, por qué no los llevó Dios a un lugar menos
vacío. ¿Por qué lo lleva al desierto? Piensen un poquito, reflexionen. ¿Por qué el desierto? Víctor, yo siento que Dios lleva al pueblo de Israel al desierto para que entendieran y comprendieran, y eso todavía se aplica hoy en la actualidad, de que dependemos de Él totalmente en nuestras vidas. Tenemos, como dijo, creo que Alejandra, creo que mencionó que es un proceso, sí es un proceso como tal, para poder conocer a Dios, para poder confiar en Dios, porque quien confía en alguien no tiene que pasar por un proceso de conocimiento o de creer en Él. Y siento yo que Dios llegó al pueblo de Israel, fue para eso, para que pasaran un proceso, y ese proceso que conllevaba, uno, a conocer a Dios como tal y confiar en Él. Siento yo que va enfocada la pregunta. Ok, pero voy a decir caliente, porque lo puedo llevar a un lugar menos inhabitable, árido, por valga la redundancia, y en el que podrían, o sea, en otros lugares es como decir, ¿por qué los lleva Dios a Arizona o al desierto de Sarigua en lugar de algún peladero de Coclé? Ahora yo te contesto con otra pregunta. ¿Fue Dios el que lo llevó? Claro que Dios los guió. Claro, pero tanto tiempo ahí hay. Dios los guía porque ellos seguían a la nube, así que era Dios los que iba guiándolo. Pero ¿por qué en el desierto? ¿Por qué no en un lugar menos difícil? En el desierto iba a faltar el agua. En el desierto iba a faltar la comida. En el desierto no había ropa para sustituir. No le hizo. Sí, es lo que está diciendo Jorgito, que hay una dependencia de Dios, fáctica, real. Y también ellos tenían que desintoxicarse de un montón de teologías mal. Ok, debían desintoxicarse. Sí, hay una desintoxicación que existe necesaria, pero hay otro elemento, y les voy a decir ahora, es el elemento didáctico. Aquí nos damos cuenta cuán bien nos conoce el Señor, porque Él es nuestro creador, Él nos ha diseñado. Entonces, Él sabe cómo enseñarnos. Y cuando uno tiene y voy a utilizar el ejemplo de un caballo brioso, hay un proceso para entrenarlo. Cuando uno tiene niños en un aula de clases problemáticos, hay otro proceso. Uno establece una autoridad, uno establece un liderazgo de una forma que no es dañina. Acordémonos que en el desierto durante el día la nube les daba sombra. De noche, que la temperatura cambia, de noche la nube les daba calor porque era una nube de fuego. La nube de día se convertía en nube de fuego en la noche. Entonces, Dios los aisló de toda distracción. De toda distracción visual. O sea, no hay sonido, no hay bulla, no hay ruido, no hay nada. Están en un vacío completo, total. Y es de esta manera que Él puede enseñarle paso a paso. Imagínense que fueron 40 años de
enseñanza del Dios creador. 40 años. Fíjense la semejante desintoxicación y enseñanza que se les brinda a este pueblo de Israel. Estoy acordándome que Jesús también fallecía. Antes Moisés también fallecía. O sea, es como un retiro de todo lo que, como dijiste, te pueda distraer para tener una mejor comunicación, para aprendizaje. Entonces, el desierto es un retiro. Le ocurrió a Moisés también, y Jesús se fue al desierto a orar también, a buscar un lugar de aislamiento para pensar, para meditar, para orar. Entonces, es en el desierto en el que Dios les muestra el tabernáculo. Entonces, en este tabernáculo, porque el tabernáculo fue Moisés, cuando Dios se lo da a Moisés, él le dice, yo deseo tabernacular con ustedes. Yo deseo tabernacular con ustedes. Y lo que este es un verbo que significa, yo quiero habitar entre ustedes. Yo quiero estar entre ustedes. Yo quiero hacer vida juntos con ustedes. Entonces, esto es un indicio del Dios relacional que tenemos. El creador del universo está interesado en mi persona. Entonces, quiero que leamos Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, por favor. En voz alta. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, muy bien. Entonces, voy a preparar lugar para ustedes. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y prepararé un lugar. Entonces, hay dos palabras claves aquí que encontramos. Preparación y quiero que lo reflexionemos en esto. Preparación y voy a ponerlo, escribir acá, lugar. Quiero que hagamos un eco. Esta es la promesa del apóstol Juan, que él dice, no estén preocupados. O sea, el apóstol Juan escribe las palabras de Jesús, porque este es Jesús. Y él dice, no se preocupen. Si ustedes creen en Dios, crean en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, y la palabra es monai. Monai de latín, que significa morada o lugar de habitación. Y de esta palabra
Esta es la raíz de la palabra mansión. Y en esta comunidad, yo sé que ustedes saben y la ven cuando vienen a la iglesia, hay muchas mansiones. También en el griego es moné, que significa morada. Estoy escribiendo esto en rojo porque el rojo quiero indicar que es amor. Amor. Son lugares de amor. El santuario era un elemento didáctico que Dios estaba diciendo, yo quiero estar en un lugar donde ustedes se van a sentir amados. Y vamos a hacer vida juntos. Y esa es la promesa que Jesús nos da, que la registra el apóstol Juan en el capítulo 14, el versículo del 1 al 3. Entonces, ahora, en este momento, aquí donde estamos, puedo sentirme, soy capaz de sentirme amado por Dios. Puedo sentirme sostenido por Él. Puedo sentirme en una habitación, o sea, viviendo con Él, haciendo vida con Él. Porque esto es de mucha importancia, que yo comprenda que donde yo estoy, Él está conmigo. Y sí, el cielo donde Él mora me va a llevar, eventualmente voy a estar con Él allá para siempre. Sin embargo, estoy ahora en un desierto. Estoy en un desierto en el que Él me está sacando de toda distracción, me está ayudando a enfocarme. ¿Qué significa enfocarme? ¿Enfocarme en qué o en quién? Porque todo lo que nos rodea nos impacta. El clima, la alimentación, el entorno me impacta. La sociedad, ahora mismo hay una guerra que está haciendo un efecto fuerte y lo estamos sintiendo solo para empezar en el precio de la gasolina. Y una vez eso se dispara, la sociedad se vuelve inquieta, insegura, porque ¿de dónde voy a sacar para poder transportarme? Ya voy a tener que ajustar mi presupuesto. Y Dios soy capaz de entender que Dios está conmigo aquí, ahora. Y que esta es la morada de amor, que yo puedo vivir en amor, que yo puedo vivir en paz, en verdad, y saber que todo lo que yo veo, entender cuál es la verdad de lo que me rodea, de tal manera que entonces pueda yo tener libertad para escogerlo a Él. Me siento libre para escogerlo a Él. Entonces, esta promesa de Jesús, y lo voy a señalar con Jesús, abre el camino. El camino está representado como el sendero. Entonces, el velo, vamos
a seguir ahora. Víctor, un comentario, ¿se puede? Adelante. Yo pienso que el camino es la creencia, como dice Juan, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Si creéis en Dios, creed también en mí. Entonces siento yo que el camino para yo conocer a Dios creyendo, y esa creencia es lo que me garantiza a mí, como dice su palabra, tener una morada con Dios. Pero para poder creer, yo tengo que mantener una comunión, una comunicación con Dios, que es lo que me va a garantizar ese espacio o esa morada con Él. Ahora, muchos dicen, yo creo en Dios, pero en realidad en tu corazón tú le crees a Dios, porque para poder creer hay que escudriñar la palabra. Sí, y claro, y es lo que Jesús está diciendo, quiero que me conozcas realmente. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? El santuario es el camino, es el recurso didáctico de quién es Jesús, de quién es Cristo. Entonces, en efecto, si yo entiendo el santuario, entonces estoy entendiendo y conociendo a ese Dios de amor. Entonces, vamos a considerar, vamos a seguir leyendo ahora, 2 de Corintios, capítulo 5, y versículos del 1 al 10. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10. A ver, Alejandra. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que la moral sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. En el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Se está refiriendo al juicio investigativo de Cristo? ¿Cuál es esta morada de la que se está haciendo referencia? Está relacionada a Juan capítulo 14. Vamos a leer 1 de Corintios 15, 47 al 54. Vamos a leer, y esta vez lo vas a leer, Jorgito, por favor. 1 de Corintios 15, 47 al 54. 17 al 54. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales.
y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda ni la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hasta el 51, Víctor. Hasta el 54. Perdón. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ok, entonces el primer hombre, que es el primer Adán, vino de la tierra. El segundo hombre vino del cielo. Entonces, Adán es en el Edén y Jesús es el segundo Adán. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y hay una diferencia grande. Y lo otro, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Aquellos terrenales, seres terrenales que son egoístas, son como Adán, hecho de la tierra. Se desmejoran y regresan a la tierra, al polvo. Pero aquellos que renacen en Jesús son de la luz, de la vida, son como aquellos que son como aquel que vino del cielo. No se van a desmejorar, más bien tendrán vida. Entonces, ¿qué sigue después? La similitud ¿a qué se asemeja el hombre en la tierra? Está esto hablando acerca de nuestros cuerpos, acerca de nuestros cuerpos mortales llenos de enfermedad, llenos de pecado, llenos de malestares. Sí, en este contexto, pero vamos a usar algo nuevo, algo diferente a lo que heredamos en nuestras carnes, en nuestra carne. Algo diferente a lo que Adán nos proveyó. Vamos a vestir la semejanza de Jesús. Un cuerpo inmortal libre de deseos carnales. Entonces, ¿hace la carne y la sangre el ser humano? ¿Hacen la carne y el sangre al ser humano? ¿Qué piensan ustedes? Piensen bien y cuidado con su respuesta. ¿La carne y la sangre hacen a un ser humano? ¿Conforman a un ser humano? ¿Por qué no? Porque no somos solo carne y sangre, somos espíritu, inteligencia, sentimiento, mucho más que hacen al ser humano. Ok, porque Jesús también era humano, como Moisés y Enoc y Elías, y todos ellos están en el cielo. Entonces, en este contexto, la carne y la sangre es la naturaleza caída, pecaminosa, egoísta que heredamos de Adán. Esta humanidad pecaminosa no puede ser compartida en el reino de Dios porque es enemistad hacia ella. Está opuesta a Dios. Está impulsada por el miedo y el egoísmo. Es mortal y es una condición terminal de muerte, pues. Por ello, necesitamos
una humanidad nueva que no es mortal, y esta es una verdad secreta. Entonces, ¿qué nos hace mortal? ¿Meramente nuestra fisiología, las moléculas que hacen mi cuerpo, o será también el pecado, la desconfianza, el miedo, el egoísmo dentro de nosotros? Entonces, a fin de que nosotros recibamos un cuerpo inmortal, para que la muerte sea absorbida por la vida, ¿qué necesitamos que ocurra en nosotros? Necesitamos que el pecado, el egoísmo y toda traza de rebelión sea borrada de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestros caracteres, a fin de que podamos vivir en el cielo y recibir entonces el cuerpo inmortal que Jesús tiene preparado para nosotros. Entonces, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué necesitaría Jesús hacer antes de venir otra vez, antes de volver? ¿Qué estaría haciendo Jesús? ¿Qué le tocaría a Jesús hacer? ¿Acaso no tendría él que aplicar en nuestros corazones, mentes y caracteres de aquellos que confían en él completamente su perfección, limpiar el tabernáculo, el templo del espíritu de las personas, del pecado, y prepararlos para encontrarse con él cara a cara? ¿No tendría él que pulirnos, enfocarnos, remover de nosotros todos los defectos de carácter? ¿Y acaso no puede ser esto descrito como limpiar el santuario, el lugar de su morada, o lo que el apóstol Juan dice, ir a preparar al cielo un lugar para ellos? En otras palabras, vamos a leer Juan 8, 34 y 36. Juan 8, 34 y 36. Léelo, Jorgito, por favor, en voz alta. Ok. Juan 8, 34, 36, ¿eh? 34 al 36, sí, por favor. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y el esclavo no queda a dónde para siempre? En la casa. En la casa. Entonces, ¿qué significa esto de habitar en la casa, de habitar en la casa de Dios? Que debemos ser libres de pecado. ¿Y qué se necesita para esto? ¿Tendremos que estar preparados? ¿Tendremos que estar convertidos, renovados, transformados? Entallados, limpiados. Este mensaje de limpiar el santuario, Jesús va a ir al cielo a preparar una morada para nosotros, significará
que esto que Él va a preparar a aquellos que confían en Él, a que estén listos para morar allí, para ser piedras vivas, construidas en la casa de Dios. ¿Será esto el mensaje del juicio investigativo en el cielo? Porque acordémonos el Salmo 23, moraremos en la casa de Jehová para siempre. Voy a repetir. ¿Qué significa el ser capaz de morar en la casa de Dios? Sería un requisito el estar libre de pecado. Debemos estar preparados. Debemos estar convertidos, renovados, transformados, entallados, limpiados. Es este el mensaje de la limpieza del santuario, de la purificación del santuario. Jesús está yendo al cielo a preparar una morada para sus seguidores, significando que Él nos va a preparar a nosotros, que confiamos en Él, a estar aptos para morar allí. El ser piedras vivas, unidas. Me pongo a pensar en Machu Picchu, que ni un cuchillo atraviesa piedra sobre piedra. Piedras vivas juntas en la casa de Dios. Es esto el mensaje del juicio investigativo en el cielo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces vamos a leer la paráfrasis que les envié en el remedio de 2 Corintios 5 del 1 al 10. 2 Corintios 5 del 1 al 10. Esto, a ver, te lo voy a mandar, Jorgito, para que lo tengas, y para que puedas seguir. A ver, en voz alta, dale, por favor. Ajá, creo que lo coloqué allí en... Lo coloqué. Es el párrafo número... El cuarto párrafo, te lo estoy mandando, Jorgito, para que lo tengas. Dame un cachito, dicen en Argentina. Ahora sabemos. Déjame enviárselo. A ver. Ok, Jorge, el cuarto párrafo que te acabo de mandar por WhatsApp es 2 Corintios 5 del 1 al 10, y esta es la versión de la Biblia del Remedio. Ahora sabemos. Adelante, Alejandra, por favor, en voz alta. Ahora sabemos que este cuerpo terrenal es como una tienda de campaña o una bata de hospital que se desgasta fácilmente y nos deja expuestos. Y si este cuerpo terrenal que nuestra individualidad ocupa actualmente es destruido, tenemos un cuerpo eterno que nunca se desgastará. Una morada celestial para nuestra individualidad, pero no construida por manos humanas. Mientras tanto, cuanto más envejecemos, más gemimos. Anhelamos liberarnos de este cuerpo y deteriorado, de este cuerpo deteriorado, y vestirnos de nuestro cuerpo celestial perfecto. Porque cuando hayamos cambiado este cuerpo mortal por nuestro cuerpo celestial, no seremos encontrados enfermos, moribundos y expuestos. Porque mientras estamos en esta tienda que se derrumba, gemimos con la carga del envejecimiento y la lenta descomposición. No queremos morir para deshacernos de este cuerpo desgastado, pero queremos ser traducidos directamente a nuestro cuerpo celestial para que lo que es mortal pueda ser tragado por la vida eterna. La intención de Dios para nosotros nunca ha cambiado. Él nos creó para vivir eternamente, y como la primera fase de nuestra restauración, nos ha dado el Espíritu para sanar nuestras mentes, garantizando nuestra futura recreación completa. Ciertamente sabemos que mientras este cuerpo frágil sea nuestro hogar,
permaneceremos lejos del Señor, pero vivimos confiando en Dios en cómo restaurarán Resultarán. las cosas. ¿Y cómo resultarán? En cómo resultarán las cosas, no esperando a ver la restauración futura. Por lo tanto, tenemos confianza mientras estamos en el cuerpo mortal, aunque preferimos ser traducidos a nuestro cuerpo celestial y estar en la casa con el Señor. Nuestra meta es complacerlo viviendo en armonía con su diseño para la vida, ya sea que estemos en este cuerpo mortal o en el cuerpo celestial. Porque todos apareceremos en la sala del examen de Cristo, para que cada uno pueda ser diagnosticado con precisión y recibir lo que su condición amerita, ya sea por el cumplimiento o el incumplimiento del plan de tratamiento de Dios. Ok, esta es la paráfrasis de 2 Corintios 5, 1 al 10. Entonces tenemos aquí causa, efecto. La persona que no desee respirar está en plena libertad de hacerlo, pero eso conlleva un efecto, y en este caso nocivo. Lee la última oración, por favor, y cuando todas las cosas estén listas. La última parte. Sí. En la sala de examen de Cristo, para que cada uno pueda ser diagnosticado con precisión y recibir lo que su condición amerita, ya sea por el cumplimiento o el incumplimiento del plan de tratamiento de Dios. Ok, entonces cuando uno va al médico, de paso me toca cita el domingo, el lunes, en la mañanita. Entonces, se me va a dar un diagnóstico, tengo este síntoma y vamos a ver. Entonces, el médico va a emitir un juicio para determinar cuál va a ser el tratamiento a seguir. O vamos a decir la receta, régimen, Etcétera. y esta la voy a escribir en amor, remedio. Esto significa que tenemos esperanza. El problema es que se nos ha discipulado diciéndonos, se hace ver el juicio como una ejecución. Mal. Una ejecución final. Que no es así. Ok, entonces vamos a seguir con el siguiente. Tenías razón, con razón. Sí. Vamos a leer ahora Juan capítulo 14 del versículo del 1 al 3. En esta misma paráfrasis. Juan capítulo 14 del 1 al 3. Muchas gracias. No dejes que el miedo y la duda turben tus corazones. Pon tu plena confianza en Dios y confía en mí también. En la casa de mi Padre hay espacio para todos los que quieren estar allí. Si esto no fuera cierto, te lo habría dicho. Voy allí para dirigir todos los recursos de mi Padre, que no solo están preparando el cielo para ustedes, sino también preparándolos para el cielo. Y cuando todas las cosas estén listas, volveré y llevaré a todos los que han sido traídos de vuelta a la unidad con los principios del cielo, para que estén allí conmigo, para que todos podamos estar juntos. Y cuando todas estas cosas estén listas, todas estas cosas, volveré y llevaré a todos.
comprendamos que Dios es un caballero, un amante caballero, paciente, longánime. Él nos espera, sin embargo, como somos un grupo, en una familia, cada cual decide a veces, vamos a un paseo, no voy, sí voy, no quiero ir. ¿Y por qué no quieres ir? Ven, vas a pasar bonito, así, 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 así. Y llega el momento en que se le dice, la persona dice, ya me decidí. Entonces decimos en buen panameño, o se suman o se restan. Bueno, Cristo no dice eso. Cristo está llamando. Y nosotros, nuestra decisión va a conllevar un efecto. Entonces esta semana, el velo, ¿en qué consiste el velo? Porque el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo adentro del santuario. Y había una razón. Ok. Y había una preparación de parte del sacerdote para estar en la presencia. O sea, no todos debían, en ese caso, no todos podían ver la gloria de Dios o participar de ese ¿Por qué? encuentro. ¿Por qué? Estoy listo. ¿Cuál era la causa? El efecto es no ver la gloria de Dios. ¿Cuál es la causa? Tenían que... Ok, entendemos lo que es el pecado, pero quiero que lo describan. O sea, el ciudadano, digamos, del pueblo de Israel tenía que primero pasar por el sistema de sacrificio. Ok, sí. ¿Ok? Traspasar, digamos, su pecado, arrepentirse. ¿En qué consistía? ¿Qué? ¿Pero en qué consistía el pecado? Porque nosotros, si ustedes escuchan si la Separarse pecado, de Dios. van a estar hablando, sí, pero una cosa es pecado y otra cosa es pecados. Y por lo general nos enfocamos en esto. Y allí vamos mal. Claro, porque... No, yo digo que el pecado específico de esa persona. ¿En qué consiste el pecado? La transgresión de la ley. Desobedecer. ¿Ven cómo divagan? Están hablando de portarse bien y lo otro. Pero ¿qué es lo que me aleja, caliente? ¿Qué es lo que me aleja de Dios? Porque este es el velo. O sea, toda esta lección me está diciendo cuál es el velo. Pero lo entiendo. Porque si yo entiendo cuál es el velo, estoy hecho. Bueno, lo que podemos entender es que el sistema del santuario es un proceso de acercar al hombre a Dios. Sí. Bien, hasta ahí estamos todos claros. El problema es que había un velo que hacía una diferencia entre donde habitaba la presencia de Dios, donde el hombre no tenía acceso para entrar, sino que todo el ritual que hacía llegaba hasta el velo nada más. Entonces el velo hacía una separación y el hombre no podía ver la gloria de Dios porque el hombre no quiso, no dispuso, según la Biblia dice que el hombre se endureció cuando Dios lo sacó de la esclavitud y lo llevó al monte Sinaí, y Dios quiso ahí habitar en la mente y en el corazón del hombre, pero el hombre no. Caliente, muy bien. Pero el hombre tomó la decisión de no mantenerse en el pacto, en el acuerdo con Dios. Ahora Dios dio una forma simbólica para poder... Empieza bien y termina mal. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el impedimento? Sí, pero ¿qué tiene el carácter mío que me hace un día portarme bien? O sea, y se lo voy a decir. O sea, pecado es la transgresión de la ley. Sí, pero eso es conducta. Eso es conducta. Se manifiesta. ¿Por qué? ¿Qué me separa de Dios? Ahí está. Muy bien. Me separa de Dios, ¿por qué? Porque yo creo una mentira. Creo las mentiras de Satanás. Soy egoísta. Y esto
es lo que hace que mis gafas, no sé dibujar, sean así. A veces la limpio cuando me da la gana. Lo que nos separa es nuestra condición y percepción de no poder entender. Es eso. Entiendo yo que Dios no es el Dios de los griegos, porque los israelitas lo fallaron. 40, o sea, años de generaciones viviendo en Egipto, siendo esclavos, no se les permitió pensar. Es muy interesante eso porque lo que Pablo va a abordar más adelante dice que por la condición del hombre que no supo entender y no supo recibir los bienes venideros, entonces Dios se puso un límite porque él quería hacer el proceso de transformar al hombre, pero el hombre en su condición no quiso y no pudo entender, entonces Dios dijo, voy a hacer más largo este proceso hasta que se hace realidad cuando Jesús viene y dice que él ahora entra en la tierra. Que en realidad no es que Dios hizo el proceso más largo. Nosotros no lo quisimos acortar porque pasó lo mismo con la... Ahí está. La cosa somos nosotros. La visión que yo tengo de Dios, entiendo yo que la justicia de Dios no equivale a justicia humana, porque la narrativa es Dios me va a hacer justicia. O sea, fíjense lo que le imputamos a Dios. Mi capricho, llámese X, en lugar de entender que mi enemigo, el que me cuadricula la vida y todo esto, también es hijo de Dios. Lo estamos viendo ahora, estamos en guerra. Bueno, no estamos nosotros en guerra, pero el mundo está en guerra y ustedes váyanse en las redes sociales, todas las noticias. Los ucranianos son los buenos, los rusos son los malos. Pero los dos Lo triste es que aún dentro de la comunidad cristiana se repite lo mismo, nada diferente. ¿Acaso los rusos no son hijos de Dios? ¿Acaso los rusos no tienen derecho a salvación? ¿Acaso los rusos no tienen miedo de morir? Pero ahí estás hablando en plural, la S. El miedo, el resultado aquí es, caramba, es esto. El miedo, aquí, es lo que miedo. Miedo. Todo esto me hace a mí ver a Dios distorsionadamente, ojalá, aunque porque distorsionado es distorsionado, pero a veces ni siquiera eso, completamente eclipsado. Entonces, por eso era necesario. Yo creo que el velo no era una restricción que no le permitía al hombre llegar a la presencia de Dios, sino más bien que era una protección, porque el hombre no estaba preparado para estar en presencia de Dios, porque iba a ¿Por qué morir, no? Ahí está. iba a morir. Entonces, era por amor el velo que los protegía. Ok, pero... No por ser un Dios tirano que no quería, porque no sé, el hombre no estaba a su nivel, o velaba su imagen. Voy a decir que el velo es un recurso didáctico para proteger al ser humano que estaba conociendo y probando el remedio. Y que estaba aprendiendo a pensar. Iniciamos la clase diciendo ¿por qué? Bueno, vale la pregunta. ¿Por qué el desierto? ¿Por qué los lleva al desierto y por qué Dios no los lleva a un lugar menos inhóspito? Porque... ¿Qué tiene el desierto de especial? No sé si de especial. No es de especial. Bueno, Jesús fue al desierto cuando... ¿sí? O sea, es necesario pasar por el desierto o ir a la montaña para reflexionar, para darnos cuenta que tenemos que depender de Dios, en este caso, porque es ahí donde mi mente puede dirigirse hacia algo que necesito. Pero ¿por qué no la montaña? Lo que acabas de decir, ¿por qué no la montaña? ¿Por qué el desierto? A ver, Adolfo. El desierto tiene una connotación de muerte en la Biblia. El desierto es el lugar vacío, empty o muerte, desolado. Desolado, donde no hay vida. Entonces la Biblia
Ok, asocia el ajá, ¿y qué desierto. tiene que ver? Iba a decir algo. El hombre cuando es llevado al desierto, Dios quiere decirle, tú necesitas vaciarte, morir a todo lo que... Tienes que morir a todo. A ver, Yo creo, lo entiendo como que el desierto me lleva, como no tengo nada, porque necesito todo, no tengo nada a mi disposición. Necesito una dependencia. la dependencia, total. ok. Bueno, sí, pero pensemos más allá. Y realmente es la oportunidad en un vacío, y lo vemos cuando tenemos un alumno problemático, no sé qué, se le aísla, ¿no? Pero en un desierto, en un vacío, ustedes lo han dicho, no hay distracción alguna. Hay un enfoque completo del individuo. Y no Hay una oportunidad. Y no hay comodidad tampoco. No hay Cuando uno nada. está cómodo, Pero relaja. entonces el desierto me lleva a pensar de que puede haber algo mejor. El desierto me obliga Sí, a sentir frío, calor, sed, hambre, desgaste, cansancio. No Las fue la- necesidades básicas. La ropa, zapatos, esa comida, lo más básico. pero la experiencia del pueblo de Israel no fue esa, porque Dios hasta le dio la ciudad para que vayan y conquisten, y sin embargo... Eso fue después. Bueno, Pero 40 años en el desierto versus cuántas generaciones en Egipto. Entonces, el velo, y por eso Dios está haciendo esto, esta gráfica es de los límites. De los límites se establecen para mantener lo bueno adentro y sacar lo malo. Mantener lo malo afuera. Entonces, Víctor, hay una connotación o una similitud. Cuando Dios saca al pueblo hebreo, su deseo era llevarlos ya a la tierra prometida. Pero por su incapacidad de ellos, entonces tuvieron que pasar 40 años. Ahora Dios hace un santuario y el hombre, por su incapacidad... Dios está listo. Pone un límite. Entonces, el problema es el hombre, y el Dios en su misericordia y su gracia retarda un poco eso para que el hombre... Ustedes se acuerdan de la canción Culpable Soy Yo. ¿Cómo es? Una- Los 40 años que ocupó el pueblo llegar hasta la tierra prometida fue por culpa de ellos mismos, ¿verdad? Porque podrían haber llegado antes. Pero así todo, Dios no los dejó solos, porque Él caminó a través del santuario, caminó con ellos en cada estadía en donde pararon, en donde se Cuando quedaron, nuestros hijos se cuando ensucian, cayeron, cuando se levantaron. nosotros no le decimos aséate. Nosotros los limpiamos, los cargamos, los aseamos, los atendemos. Y ese es Dios con nosotros. Ok, esto necesito terminar infelizmente con... el último párrafo que les envié del espíritu de profecía. Léelo, Jorgito, por favor, en voz alta, en Joya de los Testimonios, el tomo 5, en voz alta. Fue la nota, El fue hecho la de nota los- que me... ¿Cuál? el último párrafo que te mandé en WhatsApp. Ajá. El último párrafo que me mandaste en WhatsApp. Ujú. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una humilde opinión de sí mismos. Espérame. Este es el juicio investigativo, ¿no? La investigación de nuestros caracteres y el experimentar el poder sanador de Cristo, purgando y limpiándonos del pecado para prepararnos a verlo. Continúa, Jorito. Termina así. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención.
No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Entonces Jesús le suplica al Padre, suplica ante el Padre, llevando el propósito de Dios de salvar al pecador. El Espíritu Santo escucha a Cristo y trabaja en nosotros, comunicándonos el amor, la gracia y las súplicas de Cristo por usted y por mí, para que ganarnos nuestra confianza en Él, a fin de que obramos la puerta de nuestros corazones y le permitamos que nos salve del miedo, del egoísmo, de la mentira y de todo, de lo que el enemigo lo acusa. Vamos a orar. Padre de amor, gracias te damos este momento, en este lugar, porque tú intercedes y luchas con cada uno de nosotros para que podamos ver tu carácter, ver tu amor, sentir tu amor y estar listos para aceptarte y para aceptar esa transformación sin la cual no podremos verte. En esta semana, permite que seamos representantes de tu carácter, de la mejor manera en nuestro círculo de influencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.